Hola chicos y chicas, bueno, hoy vamos a ver cómo realizar operaciones combinadas, así que empezamos. Primero, las operaciones combinadas sabéis que es una sucesión de diferentes operaciones. Para poder realizarlas tenemos que tener siempre súper claro que debemos seguir un orden, porque si no seguimos el orden que vamos a aprender ahora, el resultado no va a ser el correcto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando tengamos una operación combinada, lo primero que tenemos que hacer, que es lo que veis en la pantalla, el primer paso es que debemos calcular las operaciones que hay dentro de los paréntesis. Es decir, si tenemos una operación combinada y hay un paréntesis o varios paréntesis, las primeras operaciones, sean sumas, sean restas o sean multiplicaciones, las que debemos hacer son las que están dentro del paréntesis. Una vez ya hemos realizado las operaciones del paréntesis y ya no tenemos este paréntesis, el segundo paso, el segundo nivel en el orden de las operaciones combinadas que debemos seguir es calcular las multiplicaciones y las divisiones que nos aparezcan y en el orden en el que aparezcan. Es decir, cuando ya no tenemos paréntesis o si tenemos una operación combinada en la que no hay paréntesis, como ahora luego veremos en uno de los ejemplos que vamos a hacer poco a poco, lo primero que debemos hacer son las multiplicaciones o las divisiones en el orden en el que aparezcan. Es decir, primero haremos la que tengamos primero, después la que tengamos segundo, después la que tengamos tercero y finalmente, una vez ya no tenemos ni paréntesis, ni multiplicaciones, ni divisiones, el tercer paso es calcular las sumas y las restas también en el orden en el que aparezcan. Es decir, igual que con las multiplicaciones y las divisiones, primero tenemos que hacer la suma o la resta que nos aparece en una primera posición, después la segunda y después la tercera. ¿De acuerdo? Con esto claro, vamos a ver algunos ejemplos poco a poco de las dos formas en las que vamos a aprender a hacer operaciones combinadas y cómo tenemos que hacerlas paso a paso. Así que nos vamos a la hoja. Ya estamos aquí y vamos con el primer ejemplo de operación combinada. La primera que tenemos, como podéis comprobar, es 6 más, entre paréntesis, 7 menos 3 y dividido entre 2. Por lo tanto, si seguimos el orden que ya hemos visto en las operaciones combinadas, que primero hacemos los paréntesis, segundo las multiplicaciones y las divisiones en el orden en el que aparecen y tercero las sumas y las restas. Por lo tanto, en esta operación combinada, con lo que vamos a empezar es con el paréntesis. Voy a enseñaros dos formas de hacer las operaciones combinadas. Esta primera forma que voy a hacer aquí es la primera que vamos a empezar a hacer y una vez ya hayamos hecho varias operaciones combinadas y tengamos la mecánica muy interiorizada, ya pasaremos a hacerlas de la otra forma. Esta forma es la vertical y en esta forma vamos a hacerlo la horizontal. ¿De acuerdo? Empezamos y cómo vamos a hacerlo es con la forma de árbol y ahora veremos el por qué se llama así. Para la forma de árbol, lo que vamos a marcarnos cada una de las operaciones que vamos a hacer. Es súper importante en las operaciones combinadas que vayamos paso por paso. Y vamos a verlo. ¿Yo cómo empezaría con esta operación combinada? Pues primero hemos dicho que hacemos el paréntesis. Por lo tanto, me hago esta rayita para saber que voy a hacer este paréntesis, que la operación es 7 menos 3. Si yo hago 7 menos 3, el resultado es 4. Ahora que tengo el resultado de este paréntesis, tengo que volver a poner el resto de números y de operaciones que tengo en la operación combinada. Por lo tanto, el 6 bajaría, el más también baja, la división baja y el 2 baja. Y ahora tendría ya esta operación combinada en la que ya no tengo paréntesis. Y ya estoy en la segunda parte de la operación combinada. Y ahora me fijo, ¿con qué operación empiezo? ¿Con el 6 más 4 o con el 4 entre 2? Si recordamos el orden que hemos visto de cómo hacer las operaciones combinadas, recordad que el segundo paso, después de que ya no tenemos paréntesis, eran las multiplicaciones o las divisiones en el orden en el que aparecían. Como aquí solo tenemos una división, vamos a hacerla. 4 entre 2. Si dividimos 4 entre 2, el resultado es 2. Y vuelvo a bajar los números que no he hecho la operación aún, que es el 6 y el más. Y ya llegaríamos a la última parte de esta operación combinada, que sería hacer la suma que nos queda, que es 6 más 2, y sería 8. Por lo tanto, el resultado de esta operación combinada sería 8. Podemos dejarlo ahí, o podemos poner un igual, y es igual a 8. ¿De acuerdo? Esta es una forma de hacerlo y la otra forma de hacerlo, que es la que hemos dicho, voy a hacer aquí, es la que vamos a hacer en horizontal. En horizontal es, vamos a poner la misma, operación combinada, 6 más, entre paréntesis 7 menos 3, paréntesis dividido entre 2. ¿Cómo vamos a hacer esta operación combinada? Vamos a hacer lo mismo, paso a paso, una operación después de otra, según el orden que seguimos en las operaciones combinadas, pero en vez de hacia abajo, hacia la derecha. Por lo tanto, yo me pongo un igual
y aquí me fijo. ¿Cuál es la primera operación que hemos dicho que voy a hacer? El paréntesis. Por lo tanto, el resto se queda igual. Se quedaría 6 más, el paréntesis es 7 menos 3 igual a 4, pongo aquí el 4, y ya lo que no he utilizado, que es dividido entre 2. ¿Vale? Aquí como no me cabe, voy a seguir bajo, y ahora en esta operación combinada, como tengo una división y una suma, tengo que hacer primero la división. Por lo tanto, 4 entre 2 hemos dicho que es 2, pero esto se queda. Por lo tanto, 6 más 2 sería. Y ahora ya ponemos el igual y hacemos la suma que nos queda, que sería 8. Como podéis comprobar, el resultado es el mismo y la forma de hacerlo es la misma, lo único que aquí es más visual porque vamos hacia abajo y aquí no es tan visual porque lo hacemos en horizontal, pero ocupamos menos espacio. Por lo tanto, empezaremos haciéndolas de esta forma y cuando ya nos veamos confiados en que lo tenemos claro, pasaremos a esta. ¿De acuerdo? Y ahora voy a seguir con el segundo ejemplo. Vale, ya tenemos aquí el segundo ejemplo. Esta operación combinada es, entre paréntesis tenemos 3 más 1 por, entre paréntesis, 7 menos 4 menos 2. Por lo tanto, vamos a empezar a hacerlas en árbol. Aquí, como tenemos dos paréntesis, podemos hacer de dos formas. Hacerlos los dos a la vez, como tenemos en el ejemplo que ya habremos visto, y si no hacerlo primero un paréntesis y luego el otro. Yo recomiendo cuando estamos empezando que vayamos paso a paso, hacemos un paso más, pero así nos aseguramos de que lo hacemos bien. Por lo tanto, yo voy a empezar con el primer paréntesis, que tenemos 3 más 1, 4. El resto continúa igual, el por, el 7 menos 4 entre paréntesis y el menos 2. Y ahora, como seguimos teniendo un paréntesis, hacemos el segundo. 7 menos 4 son 3 y el resto continúa estando el 4, el por, el menos y el 2. Y ahora ya no tenemos paréntesis y tengo una multiplicación y una resta. Por lo tanto, recordad que lo primero que hacemos son multiplicaciones y divisiones en el orden en el que aparecen. Por lo tanto, 4 por 3, que son 12, y el resto continúa estando el menos y el 2. Y ya finalmente hago la última operación, que sería 12 menos 2, y el resultado sería 10. Y ahora vamos a hacerla en horizontal. Escribo el mismo ejemplo, que es 3 más 1 entre paréntesis por 7 menos 4 menos 2. Me pongo el igual y voy a intentar hacerlo para abajo porque no me queda más espacio. Por lo tanto, primer paréntesis hemos dicho 3 más 1, 4. Y el resto se mantiene por 7 menos 4 entre paréntesis menos 2. Seguimos con el siguiente y sería este paréntesis de aquí. Por lo tanto, el 4 por se mantiene, 7 menos 4 son 3 y el menos 2 continúa. Y finalmente, bueno, el penúltimo paso sería hacer esta multiplicación, que es 4 por 3, 12. Voy a ponerla aquí, que aquí me cabe. 4 por 3, 12. Y el menos 2 continúa. Y finalmente ya 12 menos 2 igual a 10. Y tendríamos el mismo resultado. Y ahora vamos ya al tercer ejemplo y último. Y aquí tenemos ya el tercer ejemplo, que tenemos esta operación combinada, que es 8 dividido entre 2, menos 3 más 4 por 5. En este caso no tenemos ningún paréntesis, pero sí que fijaros que tenemos aquí una división y aquí una multiplicación. Por lo tanto, empezaríamos haciendo estas operaciones y como nos indica que tiene que ser en el orden en el que aparecen, vamos a empezar con la división porque es la primera que tenemos. Por lo tanto, 8 entre 2, tenemos 4, ponemos el resto, menos 3 más 4 por 5. Siguiente, aquí tengo una resta, aquí una suma y aquí una multiplicación. Por lo tanto, continúo con esta multiplicación. 4 por 5, que son 20, y el resto lo tengo que poner, el 4 menos 3 más, en este caso, 20. Y ahora sí que tengo una resta y una suma. Recordad que en las sumas y las restas es igual que en las multiplicaciones y en las divisiones. Tenemos que hacerlas en el orden en el que aparecen. Por lo tanto, la primera que tenemos es la resta, la primera que hacemos, la resta. 4 menos 3, me quedo con 1, más 20. Y ahora ya sí que la última suma, 1 más 20, 21. Y ahora vamos a hacerla en horizontal. 8 dividido entre 2, menos 3, más 4 por 5. Y empezamos. Hemos dicho que empezamos con esta división porque tenemos una división y una multiplicación y tenemos que empezar según el orden en el que aparecen. La primera que tenemos es la división, empezamos con la división. 8 entre 2, 4, y a partir de esta operación ponemos el resto. Menos 3 más 4 por 5.
Y ahora continuamos. Ahora tengo una resta, una suma y una multiplicación. Hago primero la multiplicación. Por lo tanto, el 4 se queda, el menos y el 3 también, el más también, y ya 4 por 5, 20. Y continuamos. Ahora ya tenemos una resta y una suma. Hacemos primero la resta porque es la primera que aparece. 4 menos 3 nos quedaríamos con 1, más 20. Y ya finalizamos con la última operación, que es 1 más 20, 21. Y terminaríamos y tendríamos el resultado de esta operación combinada. Así que con estos tres ejemplos yo creo que ya tenemos muy claro cómo se hacen las operaciones combinadas. Lo único que tenéis que hacer es practicar, ir poco a poco. No hagáis dos operaciones en un mismo paso porque tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. En un momento, como veis, se hace muy rápido. Si vamos paso a paso, nos aseguramos que cada una de las operaciones que hacemos están bien y que por tanto el resultado va a estar bien también. Así que mucho ánimo y a practicar.